primer tema es algunos aspectos vinculados a la inconstitucionalidad de las leyes. En el Uruguay, el sistema actual, el que está en la Constitución, en los artículos 256 a 261, establece un sistema llamado concentrado, porque solo un órgano, la Suprema Corte de Justicia, es la que puede declarar que una ley es contraria a la Constitución y por lo tanto esa ley no se aplica en ese caso. En otros países cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad o un órgano especial. En segundo lugar, la inconstitucionalidad, es decir, la contradicción entre una ley y la Constitución, se puede dar por razones de forma, cómo se hizo la ley, cómo fue el procedimiento, o por razones de contenido, porque establece soluciones contrarias a las soluciones que establece la Constitución. En tercer lugar, el sistema uruguayo dispone que hay 3 días para lograr que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de la ley. La vía de acción, cuando hay una ley y una persona siente que esa ley lo perjudica, le viola su interés directo, personal y legítimo, tiene derecho a ir a la Suprema Corte a pedir que se declare la inconstitucionalidad. No hay lo que en otros países se llama acción popular, por lo cual cualquier ciudadano, para defender la Constitución, puede plantear la inconstitucionalidad. Después está la vía de excepción, o sea, a una persona en un juicio le invocan una ley, si esa persona entiende que esa ley es contraria a la Constitución, puede también plantear que se vaya a la Corte, a la Suprema Corte. Y por último, el propio juez, en cualquier juicio que tenga un juez, juicio o procedimiento, que entienda que tiene que aplicar una ley y si él considera que es inconstitucional, de oficio puede llevar el expediente a la Suprema Corte para que estudie la inconstitucionalidad. Lo que yo voy a desarrollar no es tanto explicar este sistema que intenté explicarlo en tan pocas palabras. Lo que voy a desarrollar son los problemas vinculados al sistema uruguayo actual vigente de declaración de inconstitucionalidad de las leyes. La intención de los que hicieron la Constitución uruguaya desde 1934, que más o menos en las siguientes constituciones hasta la actual sigue más o menos igual, la intención fue coordinar 2 grandes principios del derecho constitucional. Uno que se llama la supralegalidad constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución está por arriba de la ley, tiene más valor jurídico, por lo tanto la ley no debe contradecirla. Y el otro principio es muy conocido, nombrado todos los días, aunque poca gente sabe muy bien lo que es, la separación de poderes. Es decir, que en el sistema republicano no hay un órgano que concentre todos los poderes del Estado, sino que hay 3 centros de autoridad, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, entre los cuales se divide ese ejercicio de los poderes del Estado. Principio que viene ya desde el siglo XVIII y es muy conocido Montesquieu como uno de sus principales propulsores. Montesquieu, un autor francés del siglo XVIII. ¿Qué es lo que ocurre? Que al establecer que la declaración de inconstitucionalidad de una ley hace que esa ley no se aplique solo a ese caso, pero que la ley siga vigente para todos los demás, genera una falta de lógica que cualquiera la capta. Si nada menos que la Suprema Corte dijo que una ley era contraria a la Constitución, ¿cómo es posible que siga vigente esa ley para todo el pueblo? Menos para el que ganó el juicio, que de pronto lo ganó porque tenía un buen abogado, tenía dinero, y los otros no pueden hacer ese juicio porque no tienen dinero o no tienen buenos abogados o la Corte no le da la razón. Entonces, la intención fue coordinar esos 2 principios
al darle efecto concreto a la declaración de inconstitucionalidad de una ley. Coordinar la supralegalidad constitucional con el principio de separación de poderes, que el Poder Judicial no le pueda derogar una ley al Poder Legislativo. Pero en lugar de esa coordinación, lo que hizo fue ensombrecer la claridad de los dos principios. Porque por un lado es absolutamente ilógico que una ley que, repito, ha sido declarada que es contraria a la Constitución por la Suprema Corte de Justicia, siga vigente para todos los demás que no ganaron un juicio. Entonces, académicamente no es un buen sistema. Probablemente habría que pensar, no ahora porque yo ni de lejos estoy proponiendo una reforma constitucional en este momento, con todo lo que hay que hacer en este país, y probablemente lo mejor sea un órgano especial que esté fuera de los tres poderes, que yo lo concibo integrado por 5 personas. Una que represente a cada uno de los tres poderes y 2 nombrados por la Universidad de la República. Y los 5 con una condición indispensable, la de ser especialistas en el estudio de la constitucionalidad de una ley, es decir, en el estudio de la armonía o contradicción entre una ley y la Constitución. Esto que acabo de decir lo voy a complementar con otros problemas que yo veo que existen en el Uruguay. Repito, que se pueden arreglar con algunos paliativos, pero no estoy proponiendo la reforma de la Constitución. Si se hiciera una reforma tendría que ser muy lejos de un periodo electoral para que no tuviera nada que ver con los intereses o intenciones políticas de los distintos grupos, de los que apoyan o no apoyan esa reforma. ¿Cuáles son algunos de los otros problemas que yo veo? 1. Falta de especialización en materia de declaración de inconstitucionalidad de la ley. No hay una materia en el plan de estudios de la Facultad de Derecho que se llame inconstitucionalidad de la ley. Es un tema en más de 100 temas que tiene el derecho constitucional. Y cuando la gente da en segundo año, en mis épocas, en segundo año de derecho constitucional, una bolilla, como dicen los estudiantes, era la inconstitucionalidad de la ley. Y con eso terminan la carrera, empiezan de jueces, hacen una carrera judicial, llegan a la Suprema Corte y quedan en condiciones de declarar que lo que dijo un parlamento y promulgó el Ejecutivo, o lo vetó pero el Parlamento lo levantó el veto, lo desaplican. Me parece que se necesita una especialización mucho más compleja, por lo menos para aquellos estudiantes de Derecho que manifiestan que su vocación es la de ser jueces, que tengan una materia especial que los especialice, valga la repetición, en inconstitucionalidad de las leyes. Desde luego, hay jueces que empiezan por abajo, por el juez de paz, y llegan a la Suprema Corte, única que puede declarar la inconstitucionalidad, y que son muy inteligentes o son autodidactas, que pueden hacerse expertos en el tema. Pero lo lógico es que haya formalmente una materia destinada a hacer esa especialización. Otro punto que no ha sido bien tratado en más de una sentencia en la Suprema Corte de Justicia declarando la inconstitucionalidad o estudiando la inconstitucionalidad de una ley, es el que se refiere a el tema de la seguridad jurídica. A veces se dice, porque como la ley está redactada de manera un poco vaga o no muy precisa, eso va contra la seguridad jurídica. Y la seguridad es uno de los derechos que está previsto en la Constitución. En el artículo 7º dice que todos los habitantes tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Y después se desarrollan mucho más derechos, el de la igualdad y otros tantos. Pero, ¿qué es la seguridad jurídica? Y yo creo que la Suprema Corte más de una vez no lo ha manejado con claridad este tema. Hay que profundizarlo. En Europa, en varios países ya se ha profundizado mucho. El sistema uruguayo
en tema estrictamente jurídico, no solo no tiene seguridad jurídica, sino que nadie está en condiciones de asegurar que dos casos absolutamente iguales se van a resolver de la misma manera por un juez. Más, el propio juez puede cambiar de opinión y le viene un caso igual y fallarlo distinto. Entonces, ¿cuál es la seguridad jurídica? La jurídica en estricto sensu, como se dice en latín, o más sencillamente en sentido estricto, la seguridad jurídica es la certeza de que un tema, si va a una controversia, se va a resolver de determinada manera. Y en el Uruguay, la inseguridad jurídica, es decir, la posibilidad de que se resuelvan de manera distinta y contraria, no solo existe, sino que termina siendo una parte del sistema. Yo dejo algunos otros puntos más que habría para pensar sobre la lógica del sistema de inconstitucionalidad de las leyes tal como está concebido hoy día en el Uruguay.